yo necesito meter más aminoácidos en la célula. ¿Para qué? Porque los aminoácidos, ¿qué hacen, doctora? Crean proteínas. Necesito meter el producto. Aumento de la producción de ARN para facilitar la síntesis proteica. ¿Dónde? Los ribosomas generan ¿qué cosa? Proteínas. Yo le doy más aminoácidos y ¿qué cosa? Fabrico más. Aumento de la transcripción nuclear de ADN para formar ARN. Lo mismo que el anterior. Y lo otro, si yo estoy fabricando más proteínas, ¿qué tengo que hacer? Disminuir su catabolismo. Esa es la manera que la hormona de crecimiento genera o favorece el depósito de proteínas. Acá aparece una conclusión. Por algo está. En conclusión, aumenta la fábrica de proteínas y disminuye su destrucción. A nivel de las grasas, efecto cetógeno. ¿No? O sea, va a utilizar la grasa como fuente de ¿qué grasa? Neutra. ¿Cuántos tipos de grasa mismo? ¿Ácidos grasos? Grasa. Achachao colebra. Y los hidratos de carbono. ¿Cómo? Disminuye la captación de glucosa en los tejidos. ¿De quién? Del músculo esquelético y adiposo. Y lo otro, aumenta la producción hepática de glucosa. ¿Asociado a quién? Al incremento de insulina. Y ahora vamos a ver por qué es importante y la pregunta que me hizo la doctora. Necesidad de insulina y hidratos de carbono para estimulación de la hormona. La hormona de crecimiento sin insulina no es nada. Así de simple. Porque la glucosa, ¿cómo entra la glucosa? Por estimulación de la insulina. ¿Y cuál es la estimulación de la insulina? Lo vimos en Fisio 1. La hiperglicemia. Si yo tengo glucosa afuera, necesito meterla. Entonces la insulina va a captar esa hiperglicemia y va a meter. Ya lo vamos a ver en la clase de páncreas, ¿cierto? Ya lo deberían de saber. Receptores, ¿no? GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, ¿cierto? ¿Cuál es la que metía primero? ¿Cuál es la que metía después? Entonces, en conclusión, necesita de insulina e hidratos de carbono para que la hormona pueda actuar. Por eso en pacientes que están desnutridos, en pacientes que tienen problemas de insulina, no crecen bien. Y esto es lo principal. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y del hueso. ¿Cómo lo hace? Por tres mecanismos. ¿Ya? Aumento del depósito de proteínas, ¿dónde? Las células condrocíticas y osteógenas. ¿De dónde? ¿Dónde están los condrocitos? En el cartílago, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Epífisis, diáfisis. O sea, la hormona de crecimiento favorece las células productoras del hueso, disminuye la actividad de la absorción ósea para que el hueso pueda crecer. Vamos. Entonces, me revisan esto de acá. Formación del hueso.
Factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona. ¿Quiénes van a estimular? Dijimos, descenso de glucosa, de ácidos grasos, aminoácidos, infección, traumatismo, ejercicios, testosterona, por sueño profundo, el dormir. Ahora no me van a decir, doctor, yo quiero seguir creciendo, por eso duermo y no estudio. Quiero ser más alto, quiero ser un estudiante de medicina más grande. El factor de liberación de la hormona de crecimiento hipotalámico estimula la secreción de hormona de crecimiento, mientras que la somatostatina la inhibe. Vamos a ver por qué. Ahí es eso. La hormona de crecimiento necesita de somatomedinas, porque las somatomedinas son moléculas parecidas a la hormona de crecimiento, pero de estructura más pequeña. Semejante a la hormona de crecimiento. Y estas, a su vez, son semejantes ¿a quién? A la insulina. Por lo tanto, si yo no tengo hormona de crecimiento, pero tengo estas moléculas, voy a inhibir negativamente ¿a quién? Al hipo, y va a inhibir su producto. ¿Estamos? Entre ellas, ¿cuál es la más común? La somatomedina tipo Entonces, eso es lo que hace las somatomedinas. Otra característica de las somatomedinas es que su unión a proteínas es débil, por lo tanto su acción es más rápida. ¿Se acuerdan que les dije? Si tú te unes a la proteína, si tú te unes a tu Guyton, ¿no? Como la proteína, la hormona, es más difícil que la proteína sea eliminada, ¿cierto? O metabolizada. ¿Estamos? Entonces, esa proteína va a hacer que también se inactive. Entonces, estas somatomedinas, esa unión que tienen no es tan profunda como la hormona, es más débil. ¿Para qué? Para que esa hormona pueda acelerar. Y acá están otros factores de aumento de la hormona de crecimiento. Va a contrarrestar la deficiencia de proteínas, ¿no? Un paciente desnutrido, ¿no? Va a estimular la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque necesita crecer ese niño. Está desnutrido, malnutrido, disminución de proteínas, no duerme bien. ¿Se acuerdan que hablamos de la retroalimentación negativa? La positiva es transitoria. Al final sigue el trayecto de una retroalimentación negativa. Y por último, las neurohipófisis. Dos moléculas que vimos, vasopresina y oxitocina. Les ponen acá el libro paralelo para que se den cuenta que son similares en estructura de aminoácidos. Y por cierto,
una proteína a partir de cuántos aminoácidos es? Más de 100 proteínas, más de 100, mayor que más de 100. Más la oxitocina y la vasopresina se liberan una tras de otra. La vasopresina se forma en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el paraventricular. Pero ambas nacen de la neurohipófisis y ambas se secretan al mismo tiempo. Si una sale, la otra también. Por lo tanto, si yo tengo una gestante con trabajo de parto prematuro, que yo quiero que cesen las contracciones, ¿la hidrato o no la hidrato? Anoten esto, tarea de igualismo del hipertrofia píloro, fundamente su respuesta. Anótenlo. Si yo tengo una gestante con trabajo de parto prematuro, entre paréntesis, no deseo que la paciente tenga contracciones uterinas, ¿qué hago con la paciente? ¿La hidrato o no la hidrato? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Ahora, otra moraleja. La oxitocina se encarga de la contracción uterina y de ¿qué hace en la mama? Estimular. Producción de leche. Producción de leche. Levanta la mano, ¿quién dice producción de leche? Muy bien. Prolactina produce leche y la oxitocina la libera, porque la oxitocina es un nonapéptido de contracción. Contrae el útero y contrae ¿qué cosa? Los acinos mamarios. No se van a equivocar. Prolactina produce leche o estimula la producción de leche. La oxitocina la libera. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué tal? Está diciendo que ADH y yo la punta. Tú dejas de la ADH para que haga rostro del agua. Pero si tú hidratas, va a dejar de ver. ¿Qué dice acá arriba? Por lo tanto, va a dejar de ver la situación. Sublime fisiológico. Cuando yo digo sublime fisiológico, ¿qué es? Chocolate es tarea. Sublime. Es que todo, profe, nunca ha habido. De ahí va a entrar algo. Chocolatito fisiológico. ¿Qué dice ahí? Explicar los dos mecanismos principales, cómo actúa la hormona de crecimiento en la formación de los huesos. Ya lo dijimos. ¿Cómo? Aumenta la producción de hueso a través de las células formadoras de hueso y disminuye ¿qué cosa?
la eliminación o resorción de hueso. ¿Ya? Para responder a esa pregunta, ¿qué tienes que hacer? Revisar previamente cómo se forma el hueso. Y yo les he dejado acá metabolismo y formación de bioquímica, formación, remodelación, fases y listo. ¿Dónde más hay información? En el capítulo 80, me parece, de la paratiroides. ¿Estamos? Capítulo 80, la información del crecimiento de los El capítulo es largo, pero lo que tú puedes entender es poco. que hay explicaciones que son largas. Y el gaito no la veo. Sí, lo veo, porque por ejemplo, pues explicó algo poco, pero acá no lo vamos a entender. Lo dijo por acá. Con eso estamos casi a la mitad del doctrino. Mañana vamos a hacer tiroides. ¿Cómo van a ser las clases ahora? Yo les he hecho todo este esquema para que ustedes sepan qué buscar en sus libros. Entonces, ¿qué tienes que saber? ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo viaja por el torrente sanguíneo? ¿Cómo llega a la célula? Y las funciones. ¿Entiendes? No me van a decir, la tiroides actúa sobre el corazón, actúa sobre el aparato digestivo. No, en el corazón, ¿qué hace? Porque yo también les hubiera dicho, ¿sabes qué? Aumenta la salida de ácido graso, y ahí me quedo. O aumenta la producción de proteínas, y ahí me quedo. Pero ¿cómo es? ¿No? Hemos visto cómo aumentando aminoácidos, disminuyendo el catabolismo. Eso es hacer fisiología. ¿Cómo van a ser las clases posteriores? Ya no les voy a hablar de funciones. Les voy a hablar síntesis, transporte y cómo llega. Y ustedes en sus hojitas me van a colocar. Porque eso es memoria. Simplemente es memoria. Vamos. Esas hojitas le sacan copia y los pegan en su cuadro. Encima de las hojas de renal que todavía las tienen ahí, lo colocan el testigo en el techo. Y una hoja que diga debería estar estudiando. Cosa que cuando te eches, lo tires y te pares. Doctor, yo duermo de costado, lo colocas a la derecha o a la izquierda. ¿Vamos? Los que quieran saber con cuánto puntaje están viendo, su fila y su columna.